Shalom, Brajá Kulam. Damos las gracias al Eterno que nos permite conectarnos a través de estos buenos. Recuerden, Hashem es bueno. La Parashá Balá nos arroja una enseñanza riquísima en cuanto a lo que es el liderazgo. Vamos a ver dos líderes que fueron grandes en su época, en su momento y para su gente. Si se puede decir que uno de ellos tuvo gente propiamente. Estos dos líderes son Moshe Rabenu y Bilam, el profeta Bilam, o Balaán, como lo llaman en español. Si analizamos las características de Moshe Rabenu y las características de Bilam, vamos a notar grandes rasgos de liderazgo, de poder, ¿verdad? De poder inquirir delante de Hashem, de suplicar. Dicen que Bilam era la contraparte de Moshe Rabenu para las naciones. Lo que era Moshe Rabenu para Israel, asimismo era Bilam para las naciones en su época. Un gran líder, un gran visionario, un gran profeta, un gran estratega, vale decir. Y es magnífico cuando usted estudia la personalidad de Bilam. Ahora van a salir los rasgos propios de la personalidad negativa de un gran líder. Moshe Rabenu, por su parte, era un hombre que amaba a su pueblo, un hombre conforme a la piedad que Hashem demandaba en el momento. Lo vemos que ejerció su liderazgo desde que Hashem lo llama, ¿verdad? Primero mata a un egipcio por defender a uno de su pueblo, a un israelita, tiene que dejar su principado en Egipto y salir al desierto. Y en Midian, justamente, él conocía muy bien esta zona de la que estamos hablando, de Moab y Midian, porque justamente ahí duró 40 años y a él bien lo conocían en la región. Ocurre cuando Hashem lo llama en la zarza, se demuestra las capacidades de un hombre noble y humilde que dice: no estoy preparado, allá está mi hermano. Sin embargo, acepta ir y le dice: ok, yo voy a trabajar, pero debe de darme a alguien más porque yo soy tartamudo, no puedo ejercer un liderazgo. Puso muchos peros y dije: está bien, mira, tú vas a ser como Dios para ellos y tu hermano va a ser como profeta. Y así comienza un liderazgo en conjunto de Aarón, Jacob y Moshe Rabenu, ambos hermanos. La única vez cuando un hermano, o la primera vez cuando un hermano se pone contento por el bienestar de otro hermano, se alegró que aún siendo mayor Aarón, estuvo subordinado a su hermano Moshe. Pero Moshe hace muchos milagros, y las veces que el pueblo, después de cruzar el Mar Rojo, comenzó a quejarse, primero por las aguas amargas, hizo el milagro y la convirtió en dulce, convirtió el agua de Mara en agua dulce. Luego vemos como en el desierto se iban quejando y Moshe vive intercediendo. Hasta que llegamos 40 años después y llegan y cometen el pecado del becerro de oro. Bien, pecado del becerro de oro, inspecciona la tierra, todo se fue todo a pique y viene el pecado del becerro de oro, y luego entonces 40 años después se revela la comunidad nuevamente en el desierto. No aprendieron la instrucción de lo que le pasó a Cora y a la generación de Cora, no entendieron lo que le pasó a los espías, al becerro de oro y a los espías, y Moshe siempre intercedía por el pueblo. Pero en esta ocasión Hashem le dice: Moshe, quítate ya, déjalo que yo lo voy a destruir a ellos. Y Moshe le dice a Hashem: ¿qué dirán? Que sacaste a tu pueblo de Egipto y no lo pudiste conducir por el desierto, que lo destruiste tú mismo. Es mejor, mátame a mí, destrúyeme a mí, deja mi descendencia nula, pero a ellos no lo destruya. Ten piedad de la casa de Jacob, de la casa de Israel. Y viene la misericordia de Dios por la intercesión de Moshe para el pueblo. Y vemos entonces un hombre que tenía un pueblo
que era el representante de un pueblo, un hombre que su nombre significaba ser escogido de las aguas, y las aguas simbolizan ¿qué? Simbolizan el fluir espiritual de un pueblo. Quiere decir que Moche fue tomado de la espiritualidad del pueblo para ejercer un liderazgo espiritual sobre el pueblo. Algo maravilloso. Pero tenemos la contraparte, Bilán. ¿Qué hizo Bilán? Primero, que el nombre de Bilán es Beloán. Si lo descomponemos, Beloán, que significa sin pueblo. O sea, alguien que se vendía al mejor postor. Era un mercenario en el lenguaje moderno. Bilán estaba dispuesto, tenía grandes talentos, era un hombre de mucha visión. Hashem hablaba con él, está demostrado en la Torá, pero también practicaba brujería, hechicería, buscaba hechizos, ¿verdad?, para poder lograr lo que quería. Encontramos entonces que Bilán se vende por el dinero. Y lo vemos cuando él le dice a los enviados de Balac: aunque Balac me dé su casa llena de oro y llena de riquezas, yo no puedo hacer lo que Hashem no me ordena. Sin embargo, quédense aquí, vamos a ver lo que él me dice. Pero ya Hashem le había hablado. Ocurre algo y dice que en la noche él soñó y Hashem le habló. Esto dice que Hashem le habló, le dijo: ve con estos hombres que vinieron a buscarte. Pero le acababa de decir que no fuera las noches anteriores. Ya había tenido los mensajeros anteriores, ya le habían dicho que no. Sin embargo, con esto, ahora le dice que sí, gente más honorable y con más riqueza. Y la ira de Adonai se encendió contra Bilán cuando Bilán salió y ensilló su mula y salió junto con los enviados y 2 siervos de él. ¿Qué pasó con Bilán? Bilán, el ángel de Adonai, se atravesó en el camino para matarlo, y la mula se echó a un lado y volvió y se echó a otro lado hasta que lo apretó contra una cerca y le maltrató una pierna. Y Bilán golpeó a la mula 3 veces, porque 3 veces el ángel trató de matarlo, y lo último que hizo fue la mula tirarse bajo Bilán en el suelo para evitar que el ángel lo matara. Hasta que la mula le habla y él no se sorprendió para nada, porque para él andar en los milagros y en las cosas visionarias del mundo espiritual era algo común. Y además, lo que se dice, tenía una relación con, ¿verdad? El asunto queda simplemente porque la mula le dice: cuando yo te me he negado, dando a entender otras cosas, no solamente el servicio de la cabalgata. Pero bien, el acto sigue con la escena de que cuando Bilán ve al ángel, se postra en el suelo, se tira en el suelo y dice: hey Señor, perdona, que no te había visto. Y le explica y le dice: ¿por qué ha maltratado a la mula 3 veces? Si ella te libró a ti, yo te iba a matar a ti y le ibas a dejar viva a ella, y ella te salvó mejor. Un hombre temeroso le dijo: ve, ahora ve, está bien, ve, pero tú vas a hablar lo que yo te digo. Y Bilán continuó su camino. Cuando llegan y se reúnen con Balac, y Balac lo lleva al lugar para preparar todo, hicieron un festín, una fiesta, hicieron sacrificio, y luego entonces Balac le dice a Balac: prepárame 7 altares y vamos entonces. Se le preparan 7 altares en un lugar específico, y de ahí comienza y dice: quédate aquí con tu holocausto, yo voy. Y dice el texto algo maravilloso. Dice: y en verdad Hashem, Elohim, se le apareció a Bilán. Algo que no había dicho anteriormente. Y en verdad Elohim se le apareció a Bilán y le dijo: tú le dirás estas palabras a Balac. Y ahí cuando vuelve donde Balac, en vez de maldecir al pueblo, lo bendice. Y Balac le dice: pero te dije que me maldiga al pueblo, no que lo bendiga. Y él le dice: pero yo no puedo hacer otra cosa sino lo que se me ha mandado. El amor al dinero. Bilán prosiguió buscando los artilugios y la magia, y por una segunda vez intentó hacer lo mismo.
Y Hashem le dice, dile estas palabras a Balac. Y oigan las palabras que le dice. Dice el versículo 21. Lo hibit abem be Jacob. No he visto pecado en Jacob. Le dice. Velo ra'a amal be Israel. Y no he visto en Israel maldad. Le dice el texto. Adonai Eloheinu, Adonai Elohau, imo utruat melebo. Adonai Eloheinu, Adonai su Elohim, está con el pueblo. Y en medio del pueblo hay un rey que clama. Interesante. Y en medio del pueblo hay un rey que clama. ¿Quién estaba clamando en medio del pueblo de Israel, de Am Israel? Era Moshe Rabenu, el que vivía intercediendo por el pueblo, el que tenía su corazón para el pueblo, él tenía su corazón para administrar bien lo que Hashem había puesto en su mano. Y por eso es que Hashem dice, ¿quién ha sido como Moshe, mi siervo, que ha administrado mi casa como nadie? Nadie había administrado la casa de Hashem y las cosas de Hashem como Moisés, su siervo fiel. Pero el texto nos sigue diciendo lo siguiente. Versículo 22. El Moshiach mi Misraim que toepot en lo, porque lo salvó, lo auxilió desde Misraim. Lo sacó, lo salvó de Misraim, dice. Con la fuerza de un toro. Como con la fuerza de un toro, dice el texto. Y el versículo 23 entonces nos da la razón por qué Hashem no quiso que se maldijera al pueblo. Primero le dijo, porque el pueblo es bendito. Pero ahora vamos a ver qué pasa. Cuando Bilán reclama delante de Hashem para que Hashem maldiga al pueblo, Hashem hace lo siguiente. Le dice, ese pueblo bendito y no va a ser maldito, pero le dice lo siguiente. Ki lo nahash be Jacob, porque no he encontrado magia, hechicería, brujería. Nahash. Nahash es serpiente. Nahash, la misma que actuó, el Nahash que actuó en el huerto del Edén. No encontró Nahash en Am Israel, en Jacob. O sea, no hubo en Jacob insinuaciones e inclinaciones hacia el mal en esa generación que estaba ahí frente a las planicies de Moab. Hashem lo vio a todos justos, gente piadosa, que no eran brujos, que no practicaban idolatría o Nazará. No buscaban magia, no buscaban las pitonisas para adivinación, ni servían a Baal ni a Asherá. Esta gente se había purificado de todo eso en el desierto y estaban aptas para entrar ya a la tierra de Israel, a Eres Israel, a la tierra de Canaán. Pero también le dice, no solamente dice Nahash, que no había Nahash en medio de Jacob, dice, velo que sen be Israel. Y no hay hechicería en Israel. Que sen. Oh, ¿por qué Israel no puede ser maldecido? Primero fue bendito en sus padres. Y principalmente su padre Jacob. No hago énfasis en los demás, pero Jacob en Peniel tuvo un encuentro interesante con un malaj. Y nos dice el texto que Jacob vio a este personaje cuando iba ya de camino, antes de cruzar un río en Peniel, y iba a encontrarse con su hermano, quien procuraba su muerte. Hasta ese entonces pensaba Jacob, por el asunto de la primogenitura, había rencilla, quería venganza, y encontramos que pelea y peleó hasta despuntar el alba, y cuando el malaj se tenía que ir, el Ish, aquel varón, así lo dice el texto, se quería ir,
Él le dice, suéltame que me tengo que ir. Y ahí Jacob se da cuenta que es un malaj y lo de coyunta le hace un daño en la cabeza del muslo, en la cadera. Le causa un daño con tocarlo. Y ahí Jacob se da cuenta que no es con un simple ser humano que está luchando. Entonces le dice, no te voy a dejar ir hasta que no me bendiga. Aleluya. Y entonces viene interesante la narración. No dice cuál fue la bendición, solamente dice el texto que le cambió el nombre. Le dijo, ahora te llamará Israel. Y lo bendijo, dice, y lo bendijo. Hashem lo bendijo. Pero ya Jacob había hecho pacto cuando iba para Padan Aram, en aquel lugar, en el monte Moriah, y levantó un altar. Cuando vio la escalera, la famosa escalera de Jacob, de la visión de Jacob, que ángeles subían y bajaban. Dijo, si tú vas conmigo y estás conmigo, entonces yo te voy a servir. Le puso condiciones, como hombre bien atrevido. Un hombre bien atrevido, ponerle condiciones a Hashem. Pero Hashem lo escuchó. Y aquí vemos la respuesta cuando él está retornando de camino, que Hashem lo bendice. Y en él somos benditos toda su descendencia. Por eso a Misrael no le cae brujería. Y por eso las armas no prosperan contra Misrael. Y el enemigo que lo maldice, entonces su maldición se le revierte. Amén. Y aquel que lo bendice, entonces bendecido por Hashem. Es el pacto. Es el pacto que hay entre Hashem y Jacob, Avinu. Entre Hashem e Israel. Y nosotros como Misrael, como Bene Jacob, somos parte de esa alianza y de ese pacto. Por eso ninguna brujería puede contra nosotros. No puede contra los hijos de Israel. Contra la Israel. Las armas que se están forjando hoy y los daños que están causando es por el odio gratuito que hay entre el pueblo. Si el pueblo se une, no hay arma forjada en esta tierra que pueda destruir a Israel. Y hay un texto aquí que Balaam dice que Amisrael ha sido bendito por Hashem y que triturará los huesos de sus enemigos. Lo hará crujir los huesos de sus enemigos. O sea que va a salir vencedor. Y esa profecía no la da para ese tiempo que él estaba viviendo. Dice, para los finales de los tiempos será. Que hará crujir los huesos de sus enemigos. Raerá la tierra de sus enemigos. Y la tierra que era de Moab y de Arán será posesión de los hijos de Israel. Aleluya. Todo el norte, todo el levante, el oriente para Israel será también de Amisrael. Hasta llegar al gran río. Esa es una profecía que hay. Y puede ser que ya la comenzamos a ver cumplida. Estamos en una guerra muy interesante que tiene tintes proféticos inclusive. Pero le falta a Israel que todos deben de estar unidos. En su seno el liderazgo religioso, civil, político, laico, deben de estar unidos, deben de ser uno. El odio gratuito ha sido la causa de nuestra destrucción todo el tiempo. Las desuniones que hay entre nosotros y nos olvidamos de la Torá. Ahora la Torá nos hace un llamado que debemos estar unidos, tanto los que están en la tierra de Israel, los que están allá en la tierra, como los que estamos en el Galud. Y el apoyo debe de continuar todo el tiempo. Porque lo que le pasa a un yahudí nos pasa a todos. Y todos somos uno delante de Hashem. Hashem Echad, Ushemo Echad. Hashem es uno y su pueblo y su nombre es uno. Y su nombre está en su pueblo, a Israel. Somos chispas salidas de Hashem en ese sentido. El texto nos expone, y aquí vemos por qué el pueblo no puede ser maldecido. Porque hay un pacto entre Hashem y ya Hashem lo bendijo. Y el mismo Balak dice, a Balaam le dice a Balak, así dice Adonai, dice Amonai, Hashem, Elohim, yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Lo que ya ha hablado mi boca es así, y ese pueblo es bendito por mí. Aleluya. Entonces, nosotros como pueblo debemos de hacer nuestra parte. Los demás pueblos
son pueblo de Hashem también. Queremos la paz, pero si se levantan para destruirnos, entonces tenemos la autoridad y la invocación por la misma Torá para nosotros levantarnos y destruir al que nos quiera hacer daño. Amén. Y si vemos igual que a un tercero le quieren hacer daño, también podemos levantarnos y auxiliar a ese tercero. Entonces tenemos un llamado de la Torá a ser uno. A Israel Hay. A Israel está vivo. Nos cuesta a nosotros asumir esa realidad y ser un solo pueblo, así como lo vio Bilán, aquel hombre de los ojos, ¿verdad?, que podía ver, pero Bilán se vendió a el dinero, se vendió a la riqueza. Él fue tan así que cuando vio que no podía maldecir a Israel, lo bendijo. No solamente por lo que Hashem le había dicho, sino cuando ya él vio que el pueblo, el ángel de Hashem estaba sobre el pueblo, la Shekinah estaba sobre el pueblo, dijo, no, es que sus ojos se abrieron. Y una de las cosas que él pone, él dice el profeta cuyos ojos están abiertos. Entonces, hay algo interesante, que él vio que la Shekinah estaba en el pueblo, pero vio también que había algo, y era la voz de Jacob que clamaba. Había un rey entre el pueblo que clamaba, dice. El clamor de un rey está entre ellos. Magnífico. El clamor de un rey está entre ellos. Y me acuerdo del texto de cuando Jacob lleva aquel manjar a su padre Isaac. Cuando Isaac, ya viejito, no podía ver, lo toca y dice, bueno, tu cuerpo, tus brazos, tu pie se parecen a lo de Isaac, pero tu voz es la voz de Jacob, Col Jacob. Entonces se debe escuchar el Col Jacob en este momento. Debe de escucharse la voz de Jacob clamando en este momento. Es un momento de hacer tefilá, es un momento de hacer hibodedut delante de Hashem. Es un momento de que tenemos la guerra tanto en el norte como en el sur y en el centro. Entonces tenemos nosotros, aquellos que no van a la guerra, respaldar a los que están en el frente con nuestras tefilot, para que el malachim de Hashem que habitan a Israel defiendan a Israel a través de las armas del pueblo de Israel. Y mejor, que pueda traer paz con las demás naciones. Porque si tenemos las armas en mano, no es porque queremos, es porque nos han obligado a tenerla. Lo que queremos es shalom, lo que queremos es paz. Y clamamos por la paz del mundo, por la paz de Medio Oriente, por la paz de Israel, por la paz de Palestina. Por la paz de Palestina clamamos. Y por la paz del Líbano. Y por paz en Irán. Y por paz también en Turquía. Y en Yemen. Y en Estados Unidos. Y en todo el mundo clamamos la paz. La unión entre hermanos, entre los seres humanos. Porque antes de ser judíos somos seres humanos. Somos una nación igual que cualquier otra. Pero somos una nación de un pacto. Somos la civilización del pacto con Hashem. Entonces eso nos trae a nosotros más responsabilidades. Asumir una condición. Asumir lo que somos para el mundo. Un pueblo singular entre las naciones. Entonces demostremos siendo productivos, dando bendición a las naciones con nuestra tecnología, con nuestra inteligencia, ¿verdad?, con nuestro desarrollo, con nuestro capital humano, pero a la vez hagamos tefilá, enseñemos Torah, seamos luz espiritual también para las naciones. Hasaku Baruch, Kol Tu, todo lo mejor para cada uno de ustedes. Kol Israel, la voz de Israel, Kol Jacob, la voz de Jacob que clama. Clamemos, unámonos en clamor delante de Hashem, para que llegue Mashiach, para que nuestro templo sea reconstruido, ¿verdad?, y haya paz en Israel, en sus muros, y en Jerusalén haya paz. Shalom, Ubrahá.